Nuestra sesión, vamos a dar paso al conversatorio inaugural del seminario. La doctora Claudia Pontón nos va a hacer favor de moderar la sesión. No sé si está muy cerca, está muy fuerte el micrófono. Así como mejor. Pues nada, bienvenidos nuevamente y vamos a comenzar. Adelante. Gracias. Bueno, como les comentaba, es un gusto y va a ser un gusto escucharlos y estar muy atenta. Les voy a decir cuál va a ser la dinámica de este conversatorio. Tendremos la participación de 5 colegas que son el equipo docente del seminario y vamos a hacer una presentación en ese orden. Van a tener 15 minutos cada una de ellas para hacer su presentación. Y después de estas presentaciones vamos a tener un diálogo de intercambio con la gente que está conectada y con la gente que está en presencial. Vamos a iniciar con la doctora Rita Angulo. La doctora Rita Angulo, tiene licenciatura, maestría y doctorado en pedagogía. Tiene una especialidad en docencia para la educación superior en la UNAM. Su línea de investigación y grupo de trabajo tiene que ver con currículum, evaluación curricular, filosofía, teoría y campo de la educación y metodología de la enseñanza. Es miembro del Seminario de Posgrado Currículum Latinoamericano, que lo realizó en la UNAM, es líder del Cuerpo Académico Currículum de Enseñanza de las Ciencias y Tecnologías para la Educación de San Luis Potosí. Es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desde el 2012 a la fecha. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y del Consejo Latinoamericano de Matemática Educativa y es investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Nos da nuestro nombre tener a Rita con nosotros. Gracias. ¿Sí nos oye, Rita? ¿Me oyen? Sí. Sí, les oigo, gracias. ¿Les comparto pantalla o lo ponen ustedes? Sí, la puedes compartir tú mejor. ¿Ok? ¿Me oyen? Sí. Buenas tardes a todos. ¿Sí se oye? Sí. Okay. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Bienvenido tanto los compañeros que están de manera presencial como los compañeros que se encuentran de manera virtual, igual que yo. Tengo el gusto de compartirles hoy un trabajo que hemos realizado desde hace ya una cantidad de años. Mi colega Ricardo Barrios Campos, que está conectado por ahí, y yo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene que ver con una preocupación que tenemos acerca de la ocupación y papel de los jóvenes en general y de los jóvenes universitarios en particular, y en relación con su vinculación o no con el currículum. Entonces voy a tratar de darles una idea general de este planteamiento que hemos desarrollado. Este planteamiento se publica este mes en la revista Simbiótica de Brasil. Ahí podrían seguirlo ampliamente si es de su interés. Bien, el título es de no dar a un
en la crisis estructural generalizada que ha propuesto Alicia de Alba como categoría de análisis para este tiempo, digamos. También hemos retomado los planteamientos de Simon Bachmann con respecto a la sustancia líquida que vimos en esta época postmoderna, pero particularmente nos referimos a planteamientos de medicación líquida. Hemos también retomado el planteamiento de la Chloe con respecto a la circulación discursiva y desde ahí hemos tratado de pensar la categoría de la posicionalidad de las juventudes. Por último, retomamos a los autores que ven en pantalla para tratar de conceptuar en un primer acercamiento y desde nuestro interés curricular a Rodrigo Revillo, Teresita, Carreta y Salvador Carbones, que son los que yo trabajo en esta presentación, pero que no son los únicos que contienen el documento al que me he referido. Bien, tratar de conceptuar la crisis o de entender qué es lo que pasa con la crisis es un poco difícil, pero enumeremos de manera general y rápida la situación de desequilibrio ambiental, la inestabilidad planetaria que límites, la pobreza generalizada en la mayor parte del mundo y pobreza extrema en los sectores más deprimidos, la descomposición del tejido social a partir de la erosión y dislocación de algunos de los pilares o de lo que vamos a llamar los pilares de la sociedad moderna, la familia, la educación, la religión, el Estado. Perdón, Rita, ¿nos escuchas? Es que tenemos problemas con el audio y el problema es que ahorita ella ya se está adelantando y nosotros no podríamos seguirla. ¿Cerran ustedes el micrófono? El problema es que Rita tiene su propio audio, entonces su micrófono está grabando su propio audio, entonces por eso está iniciado. Sí, ya le dije, pero creo que no los... O no está pendiente. Ha concluido en tiempos de crisis. Y los jóvenes, por lo tanto, son un grupo social partícipe de los procesos de dislocación, de erosión y de desplazamiento que se están generando en toda la estructura social, en la que ellos son parte, pero que también ellos promueven estos movimientos. Los jóvenes, cuando viven este proceso de desorganización, de los procesos de dislocación, de erosión y de desplazamiento, que se están generando en toda la estructura social, en la que ellos son parte, pero que también ellos promueven estos movimientos. Ténganos un poco de paciencia. Los jóvenes, cuando viven Para poder comunicar con la doctora y que entienda la dinámica. Rita, ¿me escuchas, Rita? ¿Te puedo interrumpir un segundo? Rita, ¿me estás escuchando? ¿me escuchan? Rita, tenemos un problema con tu sonido. Estaba hablando de cómo los jóvenes que están participando de este proceso de desestructuración y de complejidad social, ellos a su vez producen fenómenos o movimientos que generan o apoyan este tipo de desestabilización y nos estamos refiriendo concretamente al caso mexicano. En este sentido, tratamos primero de interpretar
cómo dentro de la crisis estructural hay dos elementos fundamentales. Por un lado, el estudio de la modernidad, en el significante de la globalización, en el que en lo simbólico las reglas son más o menos compartidas, en lo imaginario la visión de futuro también es más o menos compartida, y en el registro de lo real la estabilidad estructural es más o menos compartida. No obstante, este sueño de estabilidad no existe, está siendo deteriorado progresivamente dentro de lo que Alicia Garba ha llamado la crisis estructural generalizada, y en donde lo simbólico tiene un desajuste muy fuerte y hay irrupciones de los momentos concretos en los que se están dando cambios y que los jóvenes los están viviendo de alguna manera. En estos cambios hay reposicionamientos también de los jóvenes y hay debilitamiento general de los elementos de los sistemas relacionales, de los diversos sistemas relacionales. Ahora bien, ¿cómo los jóvenes perciben esta crisis? Es lo que a nosotros nos interesa compartir. Por un lado, hablaremos de los jóvenes que Rosana Guerrillo llama los jóvenes incorporados, que son aquellos que han tenido una oportunidad en él o los sistemas en los que se les ofrecen alternativas de desarrollo, y otros jóvenes que se les llaman los desincorporados, entre los que están incluidos los jóvenes depauperados. Esto ha ocurrido por el proceso de desestabilización de los rasgos a los que los jóvenes podían apelar, como la familia, la educación, el Estado y el empleo, y que no tienen respuesta en este momento. Al estar siendo excluidos de las posibilidades que antes se les ofrecían, o en una mayor medida que se les ofrecían, los jóvenes son interpelados por distintos discursos, como podrían ser los de la delincuencia, el crimen, las adicciones, el subempleo y el desempleo. En todos los casos, los jóvenes están esperando ser algo, están en un periodo de transición en el que están esperando ser algo, es decir, se les está excluyendo. Y esta exclusión la observamos de manera más fehaciente en las fallas de la estructura social, en los intersticios sociales donde las juventudes se ubican generalmente en los límites. Esta crisis identitaria entre lo que es la promesa de crecimiento social individual y la realidad que los jóvenes enfrentan ha generado lo que conocemos o llamamos la crisis identitaria entre los jóvenes. Bourdieu dice que estos jóvenes son esa especie, viven esa especie de existencia separada que los deja socialmente fuera del cuerpo social. En ese fuera en el que están ubicados los jóvenes, los hemos caracterizado como un exterior constitutivo. Y al constituirse en exteriores, han hecho de la resistencia una forma de vida. Estas juventudes, en este proceso de resistencia, también están en un proceso de desestructuración. Este proceso de desestructuración hace que los jóvenes se desestabilicen y se han desestabilizado por el sistema y la estructura social y transitan de un lugar en el que son ubicados por esta estructura social a posiciones en el exterior. Estas posiciones crecen y se desbordan y regresan a la estructura social coadyuvando a su desestabilización, a su erosión y a la aparición tenue, digamos, de contornos sociales, de elementos disruptivos y de significantes flotantes. Hemos utilizado tres metáforas para tratar de imaginarnos cómo los jóvenes viven esta situación. Estas tres metáforas las hemos llamado del no lugar, de la banda de Moebius y
el proceso de juventud, en donde se ubican y en donde el resto de la estructura supone que deben ser controladas. Utilizamos la metáfora de la banda de Moebius como una oportunidad, esa oportunidad de los jóvenes que están ubicados a la vez en el interior y en el exterior, que estando en el interior son considerados legítimos, por ejemplo en el sistema educativo, y estando en el exterior son considerados ilegítimos, por ejemplo en la delincuencia. Ese doblez constitutivo que se representa muy bien en la banda de Moebius nos permite diferenciar las posiciones que los jóvenes toman en uno y en otro momento, pero también nos permite visualizar que es justo ahí, en esa posición de ir y venir entre el interior y el exterior, en donde el sujeto puede decidir, el sujeto joven puede decidir. Y por último, empleamos la metáfora del diablotín, que es aquel jueguito de fichas que tenía un lugar vacío y que se podían mover para formar series, grupos, o colores, o números. Y en esta metáfora alcanzamos a ver, a identificar el valor estructural del lugar vacío, que en muchos momentos los jóvenes están ocupando. Y bueno, para no invadir el tiempo de mis colegas, voy a dejar aquí este panorama. Les agradezco mucho la escucha y los invito a leer nuestra contribución en la revista Simbiótica de Brasil. Muchas gracias. Al contrario, Rita, muchas gracias. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero creo que la idea central que plantea la doctora Rita quedó muy clara. Vamos a continuar con la participación de la doctora Berta Orozco Fuentes. Ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Desarrolla 2 líneas de investigación, teoría y filosofía de la educación y currículum. Forma parte del programa de posgrado en Pedagogía de la UNAM y también es profesora de la licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras. Es miembro del equipo docente del Seminario Currículum Latinoamericano del Posgrado de Pedagogía. Pertenece al Consejo Mexicano de Investigación Educativa, a la Asociación Francófona Internacional de Investigación sobre Ciencias de la Educación, AFILCE, y es miembro de la Red Latinoamericana de Teoría del Discurso. Muchas gracias, Berta, por favor. Gracias, buenas tardes. ¿Se oye bien? Bueno, pues estoy muy emocionada, a veces la emoción no me hace que me pierda, pero me encuentro, o sea, como se decía, para mí este momento de nuestro seminario, de trabajar con ustedes de manera presencial y quienes nos acompañan en puntos remotos, ya lo venimos haciendo desde hace como 2 años y medio, 3, pero ya no podíamos trabajar con la red casera. Entonces es mucha emoción que ahora tengamos el acceso a través de la UAE, a través del laboratorio de didáctica que coordina Enrique, y hacer esto posible. Menciono esto porque voy a hablar de una categoría que hemos estudiado y trabajado a lo largo de varios semestres en el seminario, que es el vínculo currículum y sociedad. Creo que este tránsito de cómo podemos apropiarnos de la comunicación digital y poder reunirnos en espacios remotos y aquí, creo que es una manera en que podemos empezar a pensar cómo nos vamos a comunicar en esta tercera década que da inicio en el siglo XXI. ¿Sí? A veces nos ponemos en una posición dicotómica, sí a las TICs, no a las TICs. Eso implica el reto de pensar cómo los sujetos del currículum nos vamos a vincular con ello, ¿no? Entonces, por eso estoy muy emocionada por esta etapa en la que transitamos en el seminario. Bueno, lo que yo les voy a presentar muy rápidamente, a riesgo de dejar muchas cosas que no se pueden entender, pero es lo que iremos revisando a lo largo del seminario durante el semestre, con un trabajo que ya lo vimos en el semestre antepasado, no el pasado, el antepasado,
¿Por qué menciono que el antepasado? Porque cuando nos reunimos con Chita, Alicia, Ana, Rita y yo, nosotros cada semestre hacemos la planeación del contenido específico del Seminario Currículum Latinoamericano. Y hace 2 semestres, hace un año, nosotros veíamos venir un cambio en el caso de México, repito, en el caso de México, pero sin obviar lo que está pasando en América Latina. De repente, esta derechización de la política y de algunos gobiernos, en particular en el Cono Sur, pues nos hacía pensar qué va a pasar con nuestra educación y qué va a pasar con el currículum. Y se nos acercó el año pasado la elección que le da un giro que no sabíamos qué iba a pasar y qué está pasando. Yo creo que se están acomodando las aguas todavía. Menciono este contexto porque una de las categorías que seguimos trabajando desde hace varios semestres en el seminario es el vínculo currículum y sociedad. Entonces, ¿cómo vamos a pensar no nada más la teoría curricular, sino también el diseño, las TICs y todo, es la didáctica, ¿sí? Bueno, entonces retomé el tema de hace 2 semestres, avanzando en él, porque no lo pude lograr cerrar el semestre antepasado. Como dice el título de la presentación, elementos de análisis para la reconceptualización de la categoría, el modo de pensar el vínculo currículum y sociedad ante la actual coyuntura en el devenir de la realidad en movimiento. Esto que está pasando en América Latina, que ha pasado desde los 90 para acá, pero que en los últimos años y en el caso mexicano, pues estamos diciendo qué va a pasar con el proyecto. Veníamos con una reforma caminando y de repente hay un giro de un discurso gubernamental y político que habla de un proyecto de nación. Sí, porque antes se hablaba de los planes sexenales de desarrollo, pero ahora se habla de un proyecto de nación. Esto está trabajando Alicia en su seminario. Proyecto de nación, proyecto educativo, no es nada más un cambio de sexenio. Está la pretensión de que esto se dé un giro y vamos a ver hasta dónde va a llegar ese giro o cómo se está moviendo, no lo sabemos. De tal manera que para poder repensar y reconceptualizar el vínculo currículum y sociedad, tenemos que hacer una lectura de la coyuntura en el devenir de la realidad del movimiento. Y esta idea de leer la realidad articulada en las coyunturas en el devenir de la realidad del movimiento es toda una conceptualización epistémica que no voy a trabajar, pero que la trabajamos el semestre pasado con autores y demás. Pero esa es la idea. En este tránsito, en esta coyuntura, que no sabemos cuántos años va a pasar la coyuntura, ¿cómo vamos a pensar el currículum para vincularnos con las necesidades sociales de los sectores sociales, desde la educación básica hasta la superior? Entonces, ese es el problema que yo tengo ahorita y no lo he resuelto. Entonces, vamos en este semestre a retomar una idea. Siguiente. Vamos a trabajar un texto mío que escribí en el 2015, en donde yo hacía una recuperación histórica de cómo en América Latina y particularmente en México se gestó el discurso crítico social del currículum para pensar desde América Latina el currículum. En este trabajo, me voy a pasar rápido las diapositivas, no las voy a leer porque no me da tiempo. En este trabajo históricamente identifico 3 momentos a partir de la década de los 60 más o menos que se recibe en América Latina el discurso curricular hegemónico con un enfoque de racionalidad técnica y de sistematización y de cientificidad del currículum. Creo que esto ya lo han escuchado ustedes, no me voy a detener en ello. Bueno, pues es lo que nos llega, y nos llegan ciertas conceptualizaciones y estas maneras de pensar el currículum
y hacer operativamente los diseños curriculares y después ponerlos en marcha. El enfoque conductual, la racionalidad técnica, los objetivos conductuales, la evaluación por objetivos, etc. ¿no? Bueno, esta es la parte de la historia. Nos llega este discurso y junto con ese discurso una manera de pensar el vínculo currículum y sociedad desde los autores muy importantes para pensar el currículum. Por ejemplo, para mí Tara sigue siendo una autora muy importante que hay que volver a leer, porque ella dice, el currículum tiene que responder, igual lo decía Tyler, a las necesidades sociales, pero Tara le agrega algo que a mí me gusta, entender la cultura y pensar una reforma educativa y una reforma curricular, lo decía ella en los 60s, para establecer un nuevo vínculo con la sociedad. Claro que ella estaba hablando de la sociedad norteamericana y estaba hablando de democracia y de cultura norteamericana. Entonces el contexto y la historia es muy importante. En fin, cuando ese discurso hegemónico nos llega, siguiente etapa, en el primer periodo, en los 60, América Latina, vivimos lo que yo llamo un movimiento de trasplante. Bueno, no lo digo yo, lo dicen mis fuentes que he estudiado. Furlan, González Gaudiano, Ángel Díaz Barriga, los que han recuperado la historia del currículum en México y en América Latina, Alicia de Ángeles. Entonces, en los 60 nos llega el discurso hegemónico y junto con ello la manera de pensar el vínculo currículum y sociedad que he mencionado, y yo le llamo a los autores, y yo lo recupero, el periodo del trasplante. Poquito después, en los 70, hay un momento que yo lo leo como una reacción de sentirnos diferentes al discurso hegemónico. Decía una de mis maestras, María Esther Aguirre Lora, nosotros aquí en México y en América Latina ya teníamos claro que queríamos en educación, sabíamos los fines de la educación, nos faltaba el cómo metodológico. Y pues tecnología educativa nos venía a resolver el asunto. Y empezamos a trabajar en los 70s los modelos de instrucción, de estas influencias desde lo didáctico hasta el diseño curricular. Y no nos salía, ¿por qué? Pues porque estas son otras realidades. Y ahí, desde mi punto de vista, mi hipótesis de trabajo es que ahí nace el discurso de corte crítico social en América Latina, donde le pone su toque en el modo de pensar el vínculo currículum y sociedad. No puedo poner los casos de elaboraciones de currículum y de propuestas curriculares porque no me da tiempo, los revisaremos en el semestre. Pero hay un momento de darnos cuenta de la diferencia, de que somos un conjunto de diferencias, ellos y nosotros, las otras formas de hacer el currículum, y hay una reacción muy rica. Conchita se sabe muy bien esto porque está considerada por Pinar, junto con otros autores como Remedi, como Alicia de Alba, como ¿quiénes son? Ibarrola, Conchita, Frida Díaz Barriga y no sé quién más en esto. ¿Quién? Raquel Glassman, Alicia de Alba y otros que no aparecen en el libro de Pinar, que están considerados como los autores que gestaron y crearon el campo del conocimiento en México y también en América Latina. Hay estudios en Brasil y en Argentina. Bueno. ¿Y qué es lo que pasa en ese segundo momento de 70s y los 80s? Que no nada más surge un discurso crítico a lo hegemónico, sino hay producción de conocimiento. Y lo que yo llamo categorías operativas. Hay un discurso crítico social y un modo de pensar distinto del vínculo currículum y sociedad. Y transitar hacia el diseño curricular, no se quedó solamente en la crítica y en la teoría, sino en el hacer del diseño curricular.